Es tiempo de pensar, Muchacho Estudio. El tema que vamos a tratar tiene que ver con andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es una manera en que la Biblia describe cómo los hijos de Dios necesitan estar presentes en el Señor y viviendo una vida cristiana pues directa y honesta en comunión con Él, ¿no? En un mundo como este, donde verdaderamente nos sorprende todo lo que está pasando, por muchas razones, porque pues la maldad se ha multiplicado, la gente está muy fría, muchas personas están insensibles, muchas personas están enojados, andan con mil broncas, mil situaciones, y pues vemos a lo largo del país y del mundo que pues las palabras de Jesús se estaban cumpliendo, ya se han ido cumpliendo hace mucho tiempo, pero hoy vemos como una aceleración de todos estos conceptos, y la Biblia nos enseña cómo no entrar en las obras de la carne y cómo mantenernos en el Espíritu, ¿no? Digamos, así lo dice la palabra, andad en el Espíritu, es una exhortación de la misma palabra. Lo vamos a ver hoy en Gálatas 5. Les pido que busquen el libro de Gálatas, un libro muy hermoso que tiene mucho material para comprender y para tratar de extraer ideas que vengan de nuestro mismo Dios, ¿no? Entonces, Gálatas 5:16, vamos a leer una porción y pues nos vamos a dejar guiar por el Espíritu, ¿verdad? El libro de Gálatas es un libro que habla de la iglesia y de algunas dificultades que atravesaba la iglesia en ese tiempo. Había confusión entre ellos. Quizás en este tiempo también vemos ese mismo tipo de confusiones en la iglesia del Señor, pero esto no quiere decir que sea un motivo para que nosotros claudiquemos o para que nosotros tiremos la toalla, ¿verdad? Porque pues situaciones en todo el mundo se presentan, pero pues también en la iglesia estamos teniendo mucho aprendizaje y pues tenemos nosotros que aprender a discernir cómo es que la iglesia de Dios se conduce, ¿verdad? Aquí Gálatas 5, de hecho voy a leer nada más un pedacito porque es el inicio de este libro de Gálatas 5, es Gálatas 5:1. Nada más voy a mencionar el verso 1 antes de que leamos la parte a la que me refería antes. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué habrá el apóstol Pablo dicho estas palabras al principio de su carta a la iglesia de los Gálatas? Pues tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Que nosotros como cristianos debemos conservar la libertad con la que el Señor nos hizo libres y no volver a quedar sujetos a yugos de esclavitud al pecado o a costumbres que no aprovechan para la edificación de nuestras vidas, ¿no? O para nuestra relación con Dios. Es interesante. ¿Por qué habrá él empezado así? Bueno, pues porque se estaban dando en la iglesia algunas divisiones y algunas situaciones donde pues la gente se desencantaba del evangelio. Desde aquellos tiempos lo veíamos, ¿no? La fidelidad a Cristo es algo que necesitamos nosotros saber, que todos los días vamos a afrontar retos de fidelidad al Señor. Y bueno, como estamos en el mundo y el mundo está en caos, aunque todavía no vemos podemos llegar a nuestra casa y sentimos la paz en nuestras casas,
Sin embargo, pues como hemos comentado, pues hay situaciones muy complejas en la política, en la vida real, en las empresas, en el trabajo, en los gobiernos, cosas que nos inquietan. Pero aquí el Señor se está refiriendo más bien al cuerpo de Cristo, a esta iglesia que no debemos correr hacia otro lado, sino a obedecer la verdad, a buscar la verdad, a andar en la verdad, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo ahí les está diciendo que él espera que pensemos como Cristo, que busquemos las cosas de arriba, ¿no? Las cosas del cielo, aun cuando estamos en una dualidad, viviendo en el reino de Dios, pero también pues viviendo en este reino eterno, terrenal, que pues es inevitable mientras estemos en la carne, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se estaba dando, se los comento para no leer todo ese contexto, porque vamos a enfocarnos en lo demás, pero en aquel tiempo la iglesia se estaba medio dividiendo, como había judíos y gentiles. En ese tiempo pues se estaba discutiendo mucho de que si se tenían que circuncidar los varones como se hacía en la costumbre judía, y había mucha controversia. Entonces el apóstol Pablo les indica que, bueno, si tú te circuncidas como varón para supuestamente pertenecer a la iglesia, lo que estás haciendo es ponerte nuevamente bajo los efectos de la ley y vas a tener que cumplir la ley, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo no abrogó, no dejó sin efecto la ley y los profetas, sino que vino a cumplirla. Pero las leyes de Dios son eternas, ¿no? Sin embargo, nosotros ya no estamos bajo la ley porque tendríamos que cumplirla al 100% toda. Y estamos bajo la gracia, por el contrario, estamos bajo la gracia. O sea, es maravilloso estar en la gracia porque no es que sea una licencia que Dios nos dé para estar libres y pecar deliberadamente. O sea, el hecho de que no estemos bajo la ley no implica que no tengamos que cumplir las leyes, ¿no? Es como en un país. Tú vives en un país y estás sujeto a las leyes, cualquiera que éstas sean. Es lo mismo con el Señor. Él dio sus leyes eternas y nosotros somos la iglesia del Señor. Pues tenemos que andar conforme a las leyes eternas que Él proclamó desde el principio. Sin embargo, los creyentes de este tiempo tenemos la facultad o la prerrogativa de poder andar en una gracia inmerecida, un favor inmerecido que Dios nos da, que nos permite no ser juzgados bajo la ley, sino estar bajo la lupa de la gracia de Dios, y eso es maravilloso. Entonces, este era el contexto que se daba allí, ¿no? Y el apóstol Pablo les menciona que pues, se mantengan puros, porque un poco de levadura, lo decía así en el verso 10 o 11, les dice, manténganse puros porque un poco de levadura leuda toda la masa. Los cocineros, la gente que hace platillos, sabe perfectamente lo que hace la levadura, ¿no? En los pasteles o en los panes. Hace una fermentación sobre toda la masa y esa fermentación produce diferentes efectos. Pero nosotros estamos buscando estar en una pureza especial con Dios, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestra vida. Y por eso es que vamos a entrar a la parte del verso 16, donde aquí hace una diferenciación muy clara el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia con mucho amor, para que en una manera muy definida y muy clara tengamos el sentido muy directo de lo que es andar en la carne o andar en el espíritu. Esto nos va a llevar a nosotros a una autoevaluación. Siempre que tenemos la oportunidad de ver estos temas, pues se nos devela un velo en la mente que es se enfoca hacia nosotros mismos nuestra mirada
y nos permite ver cómo andamos, ¿no? ¿Andamos en la carne o andamos en el espíritu? La verdad es que el Señor nos recomienda andar en el espíritu, ¿verdad? No obstante que andemos en las cosas de la cotidianeidad de la vida, el Señor nos está diciendo puntualmente que busquemos de todas las maneras posibles andar en el espíritu, quiere decir caminar con Cristo, vivir con Cristo, hacer no solo su obra en la tierra, sino tener una comunión tan estrecha con Dios que nos permita tener la certeza de que andamos en su voluntad, de que andamos en sus caminos, ¿verdad? Porque es fácil desviarse. Y el Señor, con este tipo de escrituras, nos da una guía para que podamos nosotros mantenernos en esa constante conciencia espiritual, ¿verdad? Entonces, voy a leer del verso 16 al verso 26, lo voy a leer de corrido y tratemos de poner nuestra mente en el contexto en el que se está hablando esta palabra para aquellos que estaban en la iglesia de los Gálatas, ¿no? Lógicamente después lo vamos a tener que traer al tiempo presente para aplicarlo a nuestras vidas y podernos de alguna manera estar autoevaluándonos y corrigiendo, ¿no? Para seguir en el camino del Señor. Dice así Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, con mayúscula lo está poniendo ahí, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí voy a dar una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista se extiende, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y ahí viene el contraste de lo que es el fruto del Espíritu Santo, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego nos aclara, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí, como vemos, y es sumamente importante destacarlo, el Señor le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y si vieron la lista de lo que es las obras de la carne, pues es una lista larga, por demás larga, pero además lo termina diciendo y cosas semejantes a estas. O sea, no es una lista exhaustiva, no es limitativa. Y por el otro lado nos presenta lo que todo creyente verdadero en Jesucristo, parte de la iglesia del Señor, tendría que estar haciendo, que es andar dando el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y esto ahorita lo vamos a explicar un poquito más, porque los frutos son 9, o sea, es un fruto, pero se divide en 9 porciones, ¿verdad? Y es totalmente, o sea, la definición de este fruto es
totalmente contrario a las obras de la carne. Cuando el apóstol Pablo tiene la posibilidad de hablarle así a una iglesia, es porque se están dando situaciones en ella que están poniendo en riesgo la vida espiritual del creyente, ¿no? Y es una forma muy amorosa, pero muy concreta y muy tajante de parte de Dios, de darnos la división clara para que no haya ambigüedades, ¿no? Porque algunos cristianos de aquel tiempo y todavía de este tiempo, a veces podemos caer en el error de justificar nuestros errores y seguir pensando erróneamente que andamos activamente y estamos agradando al Señor, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo para hacerlo un poco más claro. Y son ejemplos que simplemente vienen a la mente, pero puede haber muchos, ¿no? Una persona, vamos a suponer una persona que tiene un amante, ¿no? Entonces, esa persona podría llegar a justificar que es por amor que se enamoró de la otra persona y aparte tiene a su esposa, ¿no? O a su esposo en el caso de que fuera una mujer. Entonces, no podría esta persona justificar que por amor está haciendo esta clase de infidelidad porque pues es contradictorio. Pero da la casualidad de que en aquellos tiempos y en estos tiempos, pues a veces las personas hemos justificado errores garrafales que hemos cometido y no debe ser así. O sea, el Señor nos está dando una clara definición de cuando andamos en la carne y cuando andamos en el Espíritu. Entonces, nosotros como cristianos tendríamos que ser personas sumamente espirituales, ¿no? No podemos justificar el hecho de que haya un cristiano carnal en la iglesia, ¿no? No debería ser, no es ni lógico ni está escrituralmente digamos, aprobado que hubiera un cristiano carnal. Entonces, otro ejemplo podría ser, y lo voy a tocar un poquito con dolor en mi corazón, porque en ocasiones la iglesia del Señor se ha convertido como en un centro de espectáculos, ¿no? Algunas congregaciones, lo digo para edificar y no para criticar, pero es necesario que toquemos estos temas. A veces notamos que la gente empieza a ir a las iglesias porque les gusta la música, porque les gusta levantar sus manos y cantar y llorar, ¿no? Pero cuando salimos del entorno de la iglesia, pues le gritamos a la esposa o somos ásperos con nuestros hijos, o en el caso de una dama, pues puede ser que sea irreverente con su esposo, que no le respeta. Entonces, jugamos un papel de cristianos, pues hipócritas, ¿no? Que no debiera ser, porque es una manera de ejemplificar que, pues debemos definirnos por un cristianismo radical en el sentido de verdaderamente estar autoevaluándonos constantemente para que, pues Dios pueda usarnos, porque al final de cuentas, el hecho de no estar completamente en el Espíritu, pues lo único que representa es que estamos perdiendo un tiempo irremisible en la tierra para que Dios nos use para bendición para otras personas. Entonces, esto no se trata tampoco de ser, no lo quiero poner en el contexto de no sé, una falsa, ¿cómo le llaman a esto? Una falsa religiosidad, ¿no? O sea, verdaderamente el Señor conoce cada corazón y el Señor sabe si andamos bien o andamos mal. Cada quien va a recibir en su ser, en sus pensamientos, en los momentos de intimidad, sobre todo con Dios en oración, cuando Dios nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que corregir esto, ¿no? A lo mejor actitudes de soberbia que podemos tener, actitudes de maldad o actitudes de envidia, no sé, que ya no deberían presentarse
en nosotros o que deberían ir menguando cada vez más, ¿verdad? Yo he visto con mucho gusto la transformación de muchos de mis hermanos en la fe. Por ejemplo, algún hermano que era iracundo y que por cualquier cosa reventaba en ira cuando andábamos en la calle, ¿no? Pasados los años, después de que el Señor ha tratado con la persona, pues esta persona se ha vuelto una persona amable, que ya no reacciona con violencia. Y esa es la clase de transformación que Dios va haciendo en nosotros. Y tiene muchísimo trabajo que hacer el Señor. Es una realidad. Y a veces, conscientemente, nosotros seguimos actuando bajo esa perspectiva. Por eso es importante que nos autoevaluemos. Esta escritura es como un espejo, ¿no? Un espejo donde nosotros, con toda sinceridad, debemos presentarnos al espejo y autoanalizarnos, ¿no? En las empresas se usa mucho algo que le llaman el feedback. En inglés es la retroalimentación. A veces se hacen algunas reuniones donde alguien dice, mira, me pareció mal esto que hiciste por esto y esto, y uno tiene que quedarse calladito y esperar que la persona termine y tratar de reaccionar positivamente a esa retroalimentación. Aquí no es necesario eso. Nadie en la iglesia va a venir a juzgarnos de manera personal. Es Dios mismo el que nos hace ver hacia nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Estoy siendo soberbio con estas personas o estoy siendo alguna mala actitud, ¿no? Lógicamente, si pasamos por este filtro, nuestra vida con base en la palabra va a ir cambiando. No puede ser la misma persona después de 3, 4, 5 años, 10, 15, 40 años en el Evangelio. Pues obviamente no puede ser la misma persona si verdaderamente nos estamos exponiendo a su palabra y siendo congruentes con Dios, ¿no? A fin de cuentas no le podemos engañar a Él. Entonces, regreso un poquito al verso 16, donde el apóstol Pablo está dando una instrucción. Es una instrucción a manera de orden, de exhortación, pero con una actitud imperativa sobre la iglesia, porque Pablo está entendiendo la urgencia de que la iglesia tome su nivel espiritual, ¿no? Y no estemos actuando como niños o como gente inmadura. Al decir andad en el Espíritu es tómense de la mano del Señor y anden con Él, ¿no? Dejen que el Señor haga su obra en ustedes. Por eso recordemos lo que vimos en tiempos anteriores. La humildad del Señor y la mansedumbre del Señor son precisamente estas características que nos permiten reconocer nuestras limitaciones o nuestros errores, y la mansedumbre es esa calidad de ser suave y dócil en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces, pero tiene que ver también con la segunda parte de ese párrafo que te dice y me dice a mí, también de manera imperativa, es una orden del Señor. Él está diciendo a través del apóstol Pablo, no satisfagas los deseos de tu carne. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. ¿Por qué? Porque la carne es contraria al Espíritu. Nos está revelando ahí el Señor,
Por un lado, sujétate a Dios, y por el otro lado, busca no satisfacer aquello que te trae una satisfacción netamente en lo carnal, ¿no? ¿Qué podría ser este tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, antes nos gustaba el chisme y lo disfruto hablar mal de las otras personas no estando presentes ellas, ¿no? Y me extiendo y lo disfruto criticando a las personas. Bueno, ya siendo cristiano por lógica, ese tipo de actitud pues ya no va, ¿no? Ya no va. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros, y antes que enjuiciar a terceros, necesitamos pues obrar en nuestra vida para ser mejores cristianos, para ser mejores personas en aras de que el Señor nos use para su obra, ¿no? Esto no es nada más para que Dios haga seres perfectos. Sí hay una perfección que está ligada al deseo de Dios a través de su palabra, porque dice su palabra que nos la dio para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Viste? Nos quiere hacer perfectos para que estemos preparados para toda buena obra. ¿Y qué es toda buena obra en el contexto de la iglesia? Pues es llevar las buenas nuevas de salvación, ganar almas para Cristo, tener una buena comunión con nuestra familia principalmente, y tener una buena comunión en nuestra iglesia y una unidad fuerte en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, ahí es donde estas instrucciones de Pablo cobran una importancia tremenda. Por lo tanto, nos damos cuenta de que los deseos de la carne trabajan de manera como en una guerra interna en nosotros. Por un lado, el Espíritu de Dios nos ha sellado, nos ha llenado con la gloria del Señor, la presencia del Señor, y por el otro lado está nuestra carne que quiere rebelarse contra Dios. Eso es algo que vamos a estar viviendo todos los días de la vida, mientras estemos buscando al Señor. Mientras estemos en esta tierra, tendremos que amarrar nuestra carne, tendremos que hacer morir el viejo hombre, y tendremos que buscar darle énfasis al Espíritu. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a través de la palabra. La palabra es este transformador que el Señor nos ha dado para que revolucione nuestra mente, nos cambie los pensamientos y nos permita ser como Cristo. Es maravilloso poder pensar que podemos llegar a ser en actitud, en obediencia, en humildad, en comunión, como el Señor Jesucristo lo fue. Es maravilloso, y es algo que es posible además. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, ¿no? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si nosotros estamos conscientes completamente de que nuestra carne nos va a estar impulsando para hacer las cosas de la carne, y el Espíritu Santo de Dios influyendo en nuestro espíritu va a estar trabajando para luchar contra las obras de la carne, nos podemos dar una idea de que tenemos que dejarnos guiar por el Señor, por su palabra, confiar en su palabra. Nuestro pastor, o mi pastor, el primero que tuve, que realmente me ayudó entregándome la palabra del Señor para abrir mis ojos a esta maravillosa vida, él decía que obedecer a Dios es tener esa fortaleza y determinación de hacer la obra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? No se puede lograr por nuestra propia fuerza. Se puede lograr si dejamos que el Señor nos guíe. Y para dejarte guiar hay varios elementos que tenemos que tener en nuestra vida. Lo primero que tenemos que tener en nuestra vida es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de su Espíritu Santo en nosotros. Es algo, lo voy a decir tal cual porque no parece haber otra explicación. Es algo que puede llegar a ser incluso hasta físico. Porque la palabra de Dios la leemos, pero la palabra no son las letras que están impresas en el papel. La palabra de Dios es la fuente suprema de autoridad de Dios. Es su palabra de poder la que produce cambios.
en nosotros. Entonces, la Biblia en sí misma es algo extremo, indescriptible, porque sí son letras escritas, pero adentro de los conceptos que Dios maneja para nosotros está el rema de Dios. Esta palabra rema es una palabra griega que habla de esta condición espiritual que tiene la palabra de Dios, que se hace viva en el creyente. O sea, estamos hablando de un tema sumamente profundo, que a lo mejor con estas palabritas que estoy diciendo no llego a describirlo, pero entendamos esto: si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces lo que está en nosotros, las ideas que vienen de Dios, que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón y producen las actitudes correctas, la obediencia, la comunión con Dios, es una palabra viva que hace transformaciones. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.